En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Tengo que hacerles una confesión. ¿Están listos para una confesión? No sean chismositos. Estoy bromeando. A mí me gustan mucho los deportes. Alguna gente que conozco no les gusta que uno siga mucho los deportes, especialmente porque los deportes profesionales pues han cogido un viraje un poquito a veces de muchos intereses mundanos, etcétera, así que de vez en cuando recibo un poquito de crítica por eso, pero yo juego deportes desde que tenía 10 años, desde chiquito, y eso crece con uno, así que uno sigue los diferentes equipos y ve la vida de los atletas. Uno, pues habiendo jugado el deporte, también entiende un poquito las dinámicas dentro del deporte. Y dicen que uno es tan bueno como su último juego. Esa es la realidad de los atletas. Nadie se puede dormir en sus laureles, porque hoy en día puedes estar jugando tremendamente y empiezas a tener una mala racha y así desapareces en el horizonte deportivo. Pasa muchas veces y pues es una realidad. Yo pienso, ese ejemplo lo uso porque yo creo que San Pedro, entendería eso muy bien. La semana pasada Jesús llama a Pedro la roca, le da las llaves del carro, de la casa, de la familia, le dice que lo que ate en la tierra va a ser atado en el cielo, lo elogia por su confesión de fe y unos segundos más tarde lo llama Satanás. De cambio, de la roca a Satanás. Cambio duro, y pues eso nos lleva un poquito a tratar de entender la palabra de Dios en el día de hoy. Si se acuerdan, la semana pasada yo les decía que el Evangelio de San Mateo está dividido en 3 partes. Está la narración de las infancias, de la narración de Navidad, del nacimiento de Jesús. Después está una sección bien larga que es la vida pública, que la semana pasada estábamos al final de esa sección. Es la vida pública de Jesús, su trabajo, pero recuérdense,
Jesús está ahora en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda a 25 millas al norte del mar de Galilea. Es lejos. Jesús se había retirado, no estaba con una multitud, estaba solo con sus discípulos, con su grupo íntimo. Estaba siendo criticado, lo estaban persiguiendo. O sea que Jesús estaba en la parte más baja de su ministerio y estaba en cierta manera aislándose un poco porque todavía no había llegado su hora. Así que se aísla y recuerdan las preguntas: ¿quién dice la gente que soy? Después Pedro, su confesión de fe, etc. Pero esta parte del Evangelio de hoy es el principio de la tercera parte del Evangelio, que es precisamente su pasión, su muerte, su sufrimiento. Entonces el evangelista Mateo empieza este evangelio de hoy diciendo: desde ese momento Jesús empezó a decirle a sus discípulos, y es una clara transición en el evangelio. Escúchenme bien, porque es importante conocer el evangelio. El evangelio hace una transición ahí a esta tercera parte, donde va a presentar la pasión y muerte de nuestro Señor. Y obviamente lo primero que hace Jesús es una predicción de lo que le va a pasar, de lo que va a pasar en Jerusalén. Entonces empezamos a entender un poquito este momento de transición del Evangelio y también podemos entender muy bien a Simón Pedro. Piensa un poquito. Jesús acaba de decir que es el Mesías. Pedro lo acaba de confesar y ahora va a decir que lo van a crucificar, que lo van a matar, que lo van a maltratar. Esas dos ideas para Pedro no podían juntarse. ¿Cómo va a ser el rey de Israel, el Mesías, y va a pasar por todo eso? O sea que a Pedro le cuesta mucho trabajo entender esas dos nociones. Y también es interesante que Jesús llama a Pedro Satanás. Cuando nosotros oímos Satanás, lo primero que pensamos es en el diablo. Es lo primero que se nos ocurre. Satanás es el diablo. Pero tenemos que ir al significado original de esa palabra. El significado original de Satanás es el que divide, es el que es un obstáculo. Ahora Pedro no es la piedra firme, ahora es la piedra en el camino, que Jesús no quiere esa piedra en el camino. Entonces tenemos que entender claramente esa palabra, porque Jesús no está llamando diablo a Pedro, ¿no? Le está llamando el que está dividiendo. ¿De qué lo está dividiendo? De la voluntad del Padre, lo está sacando de lo que el Padre quiere. Entonces ahí se entiende mucho mejor esa palabra que usa Jesús, el divisor, el obstáculo, la piedra de impedimento. Entonces Jesús es fuerte con su rechazo de lo que Pedro le acaba de decir, pero entendamos a Pedro. Pedro en su buena voluntad, Pedro es este personaje que siempre quiere defender a Jesús. A ti no te va a pasar eso, yo me meto en el medio. Ahora lo vamos a ver en la última cena. Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Ese era Pedro, esa era la personalidad de San Pedro, ¿no? Y entendemos otra cosa muy interesante. Estamos todavía en la palabra, en el Evangelio. No se me pierdan, porque este Evangelio es muy bonito. Y recuerdan la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Recuerden las respuestas. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. O sea que Mateo incluye a Jeremías en esos que decían, porque Jeremías es el profeta sufrido, es el profeta perseguido. Por eso la primera lectura de hoy es del profeta Jeremías. La iglesia lo piensa muy bien. La iglesia hace esto no por casualidad, sino que lo hace con una intención. Jeremías es el profeta perseguido, sufrido, que le dice a Dios: tú me has engañado, básicamente, le está diciendo, ¿verdad? Me has seducido, yo me dejé seducir, pero mírame sufriendo, porque estoy sufriendo. Entonces es muy interesante que Mateo, en la mentalidad del evangelista, dice: vamos a poner, porque Jeremías es el profeta sufriente, como Jesús es el profeta sufriente. Entonces entendemos mejor el contexto bíblico de estas escenas. Ahora Jesús va a hacer una presentación. Y el tema de hoy, como ya les dije, es el sufrimiento. Aquí todos hemos sufrido. Todos estamos sufriendo. Todos hemos sufrido y siento mucho decirles, pero todos vamos a sufrir.
Perdónenme, no les quiero dañar el día, pero es la verdad de la vida humana. Este miércoles pasado, yo me sentía mal como un perro, estaba pero mal, me dio un virus intestinal y estaba de cama. Y yo no soy el ejemplo perfecto de la santidad ni de la prudencia. Les confieso que estaba peleando un poquito con Dios. ¿Cómo me han mandado esto hoy, que hay todas estas actividades por la noche, que viene el primer viernes del mes, que tenemos un fin de semana repleto de cosas, y ahora yo ni me podía, yo que nunca me enfermo, pero no me podía ni mover de la cama, estaba tirado en la cama, todo lo tenía que controlar, y gracias a algunos de los hermanos que están aquí, pude de cierta manera pues ayudar, y aún en la queja, también al final yo decía, bueno Señor, tú sabes más, lo ofrezco, voy a ofrecer mi sufrimiento, porque es importante hacer eso. Y como Dios no se gana en generosidad y ayuda, todo salió bien, Dios ayudó, Dios provee, y cosas que ni pensaba que iban a pasar, pasan. Y ese es nuestro Dios, así que Dios acude a nosotros. Pero es tan importante aprender del sufrimiento, porque todos sufrimos. De hecho, uno de los privilegios de ser párroco es que yo conozco su sufrimiento. Yo conozco los sufrimientos de muchos de ustedes. Cuando vienen a confesarse me cuentan sus sufrimientos. En cierta manera, yo lo que trato de hacer es que los pecados que me traen, que sean mis pecados también, que los sienta como mis pecados. Esa es la labor de un padre, ¿verdad? De sentir los pecados de sus hijos para hacerlos propios y para poder realmente acudir a esos hijos y ayudar a esos hijos. Entonces, eso es un privilegio que tenemos nosotros, pero es parte de ese misterio del sufrimiento, que todos sufrimos. Entonces, ese es el tema de hoy. Y tenemos sufrimientos físicos, tenemos sufrimientos espirituales, tenemos sufrimientos psicológicos, hay sufrimientos de familia, hay sufrimientos de trabajo, hay sufrimientos, como decía yo al principio, que ni sabemos lo que viene, ¿verdad? Porque así pasa, que hoy estamos lo más tranquilos y mañana no sabemos qué viene. Pero esa es la realidad. Lo que tenemos que preguntarnos son dos cosas. Primero, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento? Porque ese es el tema que está introduciendo Jesús en el día de hoy. Y la iglesia nos da una respuesta, ¿no? Hay una respuesta muy clara. Porque Dios no quiere que suframos. Dios no creó el sufrimiento viene por el ser humano. Es lo que la iglesia llama el pecado original. El pecado original no es un pecado personal, no es lo que hacemos nosotros malo, que es nuestro pecado. El pecado original es el primer pecado, es la revelación o el rebelarse contra Dios. Fue un pecado muy serio, porque Adán y Eva lo tenían todo. Dios caminaba con ellos y aún así desobedece a Dios. Entonces es un pecado muy singular que se nos pasa, lo heredamos, pero no es un pecado personal. Nadie confiesa el pecado original. Lo que hace el pecado original es que nos da una tendencia al pecado, nos inclina al pecado. Mis amigos más sofisticados, sobre todo de escuela superior, que no practican mucho, a veces me dicen, pero eso del pecado original, eso es un cuento, eso es un cuento chino, eso no existe, ¿qué pecado original ni qué pecado original? Yo siempre les digo, hay un examencito que se puede hacer, que yo creo que ayuda a entender el pecado original. Por ejemplo, supóngase que usted quiera adquirir una virtud. Virtudes son cosas buenas. Así que vamos a poner un ejemplo. Usted es la persona más impaciente del mundo. Usted es de esos que cuando cambia la luz verde ya le está tocando al de adelante para que se mueva. Eso es impaciencia, ¿verdad? Somos bien impacientes. Y de momento, desde hoy en adelante, voy a ser la persona más paciente del mundo. Me voy a comprometer a que voy a ser ahora el ejemplo de paciencia, la paciencia personificada. El primer día les va a ir muy bien. El segundo día ya están un poquito como que tambaleando. Para el tercer día dicen, como la expresión que quieran, ¿verdad? Con la paciencia, ya yo no aguanto esto. Y lo otro es cierto también. Suponte que ustedes quieran adquirir un vicio. Hoy hay muchos vicios. En esta sociedad hay vicios por todos lados. Los vicios son bien fáciles de coger.
Y ustedes escogen un vicio, cualquier vicio que quieran. Hoy en día con los teléfonos y todas las cosas que hay, es horrible, ¿no? Las cosas que uno puede enviciarse de esas cosas. Escojan un vicio y se van a dar cuenta de lo contrario, que lo cogen bien fácil y para librarse de ese vicio a veces tienen que estar en la vida entera hasta que se libran de ese vicio porque no se lo pueden sacar de arriba. Las cosas buenas nos llegan bien difíciles y se nos van bien fáciles. Las cosas malas nos llegan bien fáciles y se nos van bien difíciles. Ese es el pecado original. No hay más explicación. No necesitamos más explicación. Todos sabemos lo que es el pecado original. Entonces, en cierta manera, lo que estamos dándonos cuenta es que para librarnos de ese pecado original vino Jesucristo, porque la muerte de Él y su pasión y su sufrimiento no eran en vano, no es un accidente, sino que era precisamente para volvernos a encaminar hacia Dios. Y el sufrimiento es parte de la vida humana. El arzobispo Fulton Sheen, un arzobispo muy reconocido en Estados Unidos, siempre decía: si usted cree que Dios no escucha su oración, pídale un sufrimiento. No se lo recomiendo, no lo haga. Yo creo que el obispo estaba un poquito como, estaba bromeando en cierta manera, porque lo que estaba reconociendo es que todos vamos a sufrir, que el sufrimiento es parte de la vida. Entonces tenemos que empezar a entender por qué sufrimos, por qué el sufrimiento. Y si entendemos la realidad del pecado original, porque fíjense, el pecado original fue tan serio que no solo nos dividió con Dios, pero nos dividió entre nosotros y dividió la naturaleza también. Miren la naturaleza, como la naturaleza está actuando. La naturaleza nos está diciendo que hay algo que no está bien, hay algo que no está en sintonía con Dios. Así que todo se ha roto. Y la labor del sufrimiento es unirnos al sufrimiento de Cristo para volver a encaminarnos a donde queremos llegar, volver a encaminarnos al Padre. Así que en cierta manera yo los veo, yo conozco muchos de los sufrimientos y hay veces que son bien duros, son sufrimientos bien difíciles, pero empezar a reconocer el valor del sufrimiento, porque primero que nada nos hace más fuertes, ¿verdad? Tenemos que pensar, los primeros cristianos iban a su muerte, no cualquier tipo de muerte, a que los leones se los comieran. Yo no sé ni cómo imaginarme cómo debe ser eso, ¿verdad? Debe ser horrible que un animal de esa fuerza le caiga encima, e iban a esa muerte segura cantando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podían? Y nosotros por cualquier cosita ya estamos llorando y ya nos estamos quejando, ¿no? Esa es la realidad. Entonces no estamos bregando con el sufrimiento. En las apariciones marianas, Fátima, Lourdes, Garabandal, la Virgen pide: tenemos que hacer más sacrificio. ¿Qué sacrificio? Un sacrificio es un sufrimiento impuesto, es imponernos un sufrimiento. Y hay valor en ese sufrimiento. Entonces hay que entenderlo de esa manera, nos hace más fuertes, nos ayuda a entender los sufrimientos ajenos. De hecho, que la primera razón no solo nos hace más fuertes, sino que en cierta manera cuando sufrimos hay tanta gente que acude a nosotros, ¿verdad? Que nos ayuda, sacamos lo bueno de las demás personas. Eso también es importante, pensaba yo. Pero la segunda razón, entendemos el sufrimiento. Es importante, ¿verdad? Porque ustedes me pueden contar su sufrimiento y si yo les digo, yo entiendo perfectamente por lo que estás pasando, probablemente es mentira. O sea, porque nadie puede entender exactamente el sufrimiento de otra persona, ¿no? O sea, cada persona lleva ese sufrimiento dentro, sabe lo que es, pero como todos sufrimos, yo sí tengo alguna idea, porque yo tengo mi sufrimiento. Entonces, yo sé lo que es sentir algo de eso. Y entonces es importante que el sufrimiento nos ayuda a entender el sufrimiento ajeno. También el sufrimiento puede ser redentivo. El sufrimiento ayuda a otros. Lo que yo sufro se le puede aplicar a otra persona, puede ayudar a otra persona. Los que están sufriendo mucho, a veces yo pienso, y en las misas anteriores conocí hasta padres que habían perdido un hijo chiquito, etc. Eso es duro, ¿no? Entonces ese dolor siempre se lleva con uno, siempre está dentro, pero el saber que ese dolor, ese sufrir puede ayudar. Si el hijo era un hijo ya adolescente, adulto, que se metió en problemas, ese sufrimiento de la madre, del padre, es redentor, ayuda a ese hijo. Dios no menosprecia
ni ignora el sufrimiento, sino que el sufrimiento es redentivo, ayuda. Hay gente que se somete a ciertas profesiones, a ciertos trabajos, ¿verdad? Los militares, los que trabajan en los servicios públicos, que arriesgan su vida. ¿Por qué? Porque saben que hay algo bueno que puede surgir de lo que están haciendo. Entonces están dispuestos a poner su vida en riesgo, arriesgar su vida, porque hay un valor más grande. O sea que el sufrimiento es redentivo, ayuda a otros, puede ayudar a otras personas. Y finalmente, quizás la razón más importante, el sufrimiento nos ayuda a alinearnos detrás de Cristo Jesús. Fíjense que el Señor fue el que cargó su cruz. Él fue el que cargó la cruz y nos enseñó a través de eso que todos vamos en esa dirección. En el boletín de esta semana, llévense el boletín porque la foto que está al frente del boletín está muy bonita. Es Jesús cargando la cruz, pero detrás de él vienen cientos de personas con la cruz también. Es la idea esa, ¿verdad? Que vamos detrás del Señor con nuestras cruces, pero sabemos para dónde vamos. Porque lo que se perdió en el pecado original, ahora lo estamos restaurando con nuestra vida y a través de nuestros sufrimientos, uniendo los sufrimientos de Jesucristo. San Pablo lo dijo muy bien, ¿verdad? Dice, en mi carne completo los sufrimientos del Señor. Qué bonita idea, ¿verdad? En mi propia carne estoy completando los sufrimientos de Cristo mismo. Y ese es el llamado, ese es el mensaje. Así que no podemos eliminar los sufrimientos. Eso no es realista, no es parte de nuestra vida. Ahora mismo tenemos diferentes sufrimientos. Cada persona tiene su historia, su realidad, por lo que está pasando. Pero no dejemos de perder la oportunidad de entender por qué el sufrimiento. El Señor nos está explicando. Y si todas las explicaciones que he dado hoy no les sirven, por lo menos crean en la palabra del Hijo de Dios, la eterna palabra del Padre. ¿Qué nos dijo? Ustedes no pueden ser mis discípulos si no cargan con su cruz diariamente y me siguen. Amén.